Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, integrado por su servidor Álvaro Marroquín, Julio Rompich, Catina Rabanales y Johanna Colop. Hoy les vamos a presentar acerca de la NIC 8, que habla sobre las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores. El objetivo de esta norma realmente es muy claro, ya que nos da reglas para seleccionar y modificar las políticas contables que se usan en una empresa. Y también nos dice cómo manejar aquellas situaciones como cambios en estimaciones o errores que se hayan cometido en el pasado. Esta norma se va a aplicar en tres situaciones principales. Número uno, cuando una empresa selecciona o cambia sus políticas contables. Número 2, cuando hay cambios en las estimaciones contables, por ejemplo, si se ajusta el valor de un activo porque su vida útil cambió. Y número 3, cuando se corrigen errores de periodos anteriores, como un cálculo mal hecho o una omisión importante. Además, la NIC 8 también nos recuerda que si estos ajustes tienen algún impacto en los impuestos, debemos aplicar también lo que indica la NIC 12 sobre el impuesto a las ganancias. Ahora bien, para entender mejor la norma es clave conocer ciertos conceptos importantes, los cuales trataré de explicar de forma fácil y entendible. Los mismos son proporcionados por la NIC 8. Número uno sería las políticas contables. Estas son las reglas y procedimientos que una empresa usa para preparar sus estados financieros. Por ejemplo, cómo se deprecia un activo o cómo se reconocen los ingresos. Concepto número 2, estimaciones contables. Estos son cálculos que tienen un cierto grado de incertidumbre, como por ejemplo cuando se estima cuánto durará un activo o cuánto se va a cobrar de los clientes por alguna cartera que tengamos. Número 3, errores de periodos anteriores. Estas son equivocaciones que se cometieron en el pasado, ya sea por errores matemáticos, mala aplicación de políticas contables o incluso fraudes. Número 4, aplicación retroactiva. Esto se refiere a aplicar una nueva política contable como si siempre se hubiese aplicado. Número 5, reexpresión retroactiva. Esto no es más que corregir los estados financieros del pasado para que parezca que el error realmente nunca existió. Concepto número 6, aplicación prospectiva. Aquí no miramos hacia atrás como cuando se hace de forma retroactiva, sino hacia adelante. Aplicamos la nueva política contable sin modificar lo que ya pasó. Y por último, un concepto clave a conocer es el de impracticable. ¿Pero qué significa esto? Básicamente se refiere a cuando es imposible o bien inviable aplicar un cambio retroactivo o corregir un error del pasado, incluso después de hacer todos los esfuerzos razonables. Esto puede pasar por tres razones principales. Número uno, porque no se puede determinar los efectos del cambio en la corrección. Dos, porque tendríamos que adivinar qué habría hecho la gerencia en ese momento, lo cual pues no resulta ser confiable. Y número 3, porque se necesitan estimaciones de importes significativos y no hay forma de obtener información objetiva que demuestre cómo eran las circunstancias en ese momento. Les pongo un ejemplo. Si una empresa quisiera corregir un error de hace 5 años, pero pues no tiene los datos exactos de cómo eran las condiciones en ese momento, cualquier estimación que haga sería subjetiva y realmente poco confiable. Esto hace que sea impracticable precisamente aplicar un cambio o la corrección de manera retroactiva, porque no se puede construir con certeza lo que pasó en ese momento. Por último, ya para finalizar, es importante destacar que si no hay una norma específica aplicable a una transacción, la gerencia pues deberá hacer uso de su juicio profesional para crear una política contable que refleje información relevante y confiable. Buenos días, licenciado, compañeros. Continuando con nuestra exposición, la uniformidad de las políticas contables se refiere que a través de los periodos contables se debe aplicar la misma política contable. Esto hace referencia a que los usuarios de los estados financieros puedan venir y puedan analizar e interpretar la información que se presenta en estos estados financieros. Cambios en las políticas contables. Los cambios en las políticas contables se pueden dar bajo dos conceptos. Uno, que se aplique de acuerdo por una NIF. Dos, que los estados financieros suministren información fiable y con mayor relevancia para la toma de decisiones. Aplicación de los cambios en políticas contables. Uno, derivado a la aplicación inicial de una NIF. ¿Qué quiere decir esto? Que una NIF se va a aplicar por primera vez a la información que se presenta en los estados financieros. Dos, cuando una entidad cambia una política contable que no incluya disposiciones transitorias específicas aplicables al cambio.
Más allá de los cambios en las políticas contables, esta norma tiene como propósito de que la aplicación anticipada de una NIF o una norma de contabilidad no se considera un cambio voluntario a una política contable. Aplicación retroactiva. Una política contable se aplicará retroactivamente de acuerdo al apartado A y B del párrafo 19 de esta norma. Se ajustarán los saldos iniciales, ¿verdad? Los componentes afectados se aplicarán al patrimonio de periodos anteriores más antiguos que se presenten, revelando la información acerca de los demás importes comparativos. ¿Por qué se hace esto? Con la finalidad de venir y que los usuarios de los estados financieros puedan interpretar, analizar y ver el rendimiento de la información que se presenta de la empresa. Limitaciones a la aplicación retroactiva. Dice que un cambio en la política contable se aplicará retroactivamente salvo y en la medida de que fuera aplicable determinar los efectos en el cambio de cada periodo específico o en el efecto acumulado. Cuando sea aplicable, determinar los efectos que se derivan en cada periodo específico, el cambio de una política contable sobre la información comparativa en uno o más periodos anteriores para los que se presenta la información. La entidad aplicará la nueva política contable a los saldos iniciales de los activos y pasivos del periodo más antiguo. Continuando con la NIC 8, si la aplicación de una NIF tiene efectos en el ejercicio actual, en ejercicios anteriores o en futuro, la entidad deberá revelar la siguiente información. Número 1 sería el título de la NIF aplicable y número 2 si el cambio se debe a disposiciones transitorias. La 3 sería la naturaleza del cambio en la política contable. 4. La descripción de disposiciones transitorias si fueran aplicables. Y la número 5, los efectos en ejercicios futuros, asimismo si fueran aplicables. También está el importe del ajuste que se aplica en la medida de lo posible para cada partida afectada del estado financiero. También están las ganancias por acción según la NIC 33, si aplicaran. Continuando con la naturaleza del cambio de la política contable. El cambio en la política contable consiste en describir el cambio que fue realizado, asimismo reemplazando el método anterior. Sería explicando cuál fue la política anterior, enfocándola a un nuevo enfoque que sería con la nueva política. Este cambio afecta la forma en que se mencionan los elementos afectados. Tales serían como los activos, los pasivos, los ingresos o gastos. Se reconocen y presentan en los estados financieros. Asimismo, las razones para este cambio se implementan para proporcionar información financiera más fiable y pertinente, permitiendo a los usuarios en los estados financieros obtener una mejor representación de la situación financiera y el desempeño económico de la entidad. Asimismo, mejora la comparabilidad con otras empresas del sector y ayuda a cumplir con las normas contables actualizadas y las mejores prácticas internacionales. La nueva NIF publicada aún no aplicada. Esto quiere decir que si la entidad no ha aplicado una NIF publicada, pero aún no está vigente, se debe revelar la siguiente información. La NIF afectada, en el cual se debe describir el nombre y el número de la norma. También se debe describir la naturaleza del cambio, explicando los cambios esperados, la fecha obligatoria de la aplicación, indicando la fecha específicamente, y la fecha prevista de aplicación por la entidad. También sería indicando la fecha específicamente. El impacto esperado en los estados financieros. Aquí se debe de explicar si se ha estimado el impacto o si aún no es posible determinarlo. Los cambios en las estimaciones contables. Los cambios en las estimaciones contables, estos ocurren cuando hay una nueva información o circunstancias que requieren ajustes en los valores contables. Los ejemplos de estimaciones contables afectadas podrían ser las provisiones por pérdidas crediticias esperadas, según nos indica la NIF 9, el valor realizable neto de inventarios, según lo indica la NIC 2, y el valor razonable de pasivos y activos, según lo indica la NIF 13,
la amortización de activos fijos según la NIC 16, la provisión por garantía según la NIC 37. En la aplicación de cambios en las estimaciones se reconocen de forma prospectiva en el ejercicio actual y futuros y no se consideran correcciones de errores si afectan activos o pasivos, se ajusta en su valor de libros. Continuando con la NIC 8, vemos esta parte que es la información a revelar en los cambios en las estimaciones contables. Aquí la entidad revelará la naturaleza del importe de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el periodo corriente o que se espere que vaya a producirlos en periodos futuros. También veremos lo que son los errores de periodos anteriores. Para comprenderlo de mejor manera, pues estas son omisiones o inexactitudes en los estados financieros de periodos anteriores, ocasionados por errores matemáticos, fallas en aplicación de normas contables, uso incorrecto de información o de fraude. En las correcciones de errores deben registrarse retroactivamente, ajustando los estados financieros comparativos como si el error nunca hubiera ocurrido. Si el error ocurrió en un periodo anterior, la entidad debe reexpresar los datos afectados en los estados financieros actuales. Cabe mencionar que la NIC 8 nos indica limitaciones para la reexpresión retrospectiva. Si no es factible determinar el impacto del error en periodos específicos, la entidad debe corregirlo desde el primer periodo posible. Si se permite una estimación razonable, si no se puede aplicar la corrección de manera exacta. También cabe mencionar que se debe presentar la información expresada. En los estados financieros deben indicar que han sido corregidos por errores de periodos anteriores y debe incluirse las cifras comparativas expresadas para reflejar la corrección. En la información a revelar sobre errores de periodos anteriores, se debe mencionar la naturaleza del error, el monto de las correcciones en cada rubro afectado, el impacto en las cifras comparativas y si no es posible determinar el efecto retrospectivo, se debe explicar la razón. Pues en este caso, en conclusión, podemos decir que esta norma nos impulsa a corregir y divulgar los errores en los estados financieros para garantizar la transparencia, comparabilidad y confiabilidad de la información financiera de los usuarios. Muchas gracias.